doctora Caterina Subía, el doctor Alejandro Amplián García y quien habla en Natalia Rivera en calidad de jueza nacional ponente. Les ruego por favor mantener a la parte que se encuentra vía Zoom, señora secretaria, de mantener con el micrófono apagado, está con el micrófono prendido. Tanto la parte que se encuentra vía Zoom con la parte procesal que se encuentra aquí presente. Y les recuerdo que esta audiencia no puede ser grabada, ni filmada, ni retransmitida por ningún medio. Sin embargo, la Corte Nacional está grabando esta audiencia. También les solicito, por favor, mantengan sus teléfonos a la parte presente aquí, sobre todo en silencio, de tal manera que no interfiera con la realización de esta audiencia. A fin de que las dos partes que son recurrentes en este caso puedan fundamentar de manera adecuada sus recursos, recordarles cuál fue su recurso, qué causal fue aceptada concretamente, y además para que las personas también que nos acompañen en Zoom sepan o tengan un antecedente de este caso. Les recordamos que la demanda, el señor actor que se encuentra presente aquí, presentó una demanda alegando que había sido despedido intempestivamente de su trabajo. Y durante su relación laboral, él afirma que no se le ha pagado las extraordinarias ni suplementarias, y que al ser el médico del equipo acudía a todos los partidos de este equipo, se realizaban dentro y fuera del país, y que sus horarios superaban, dice textualmente en su demanda, la jornada ordinaria de trabajo. En ocasiones, dice textualmente, incluso trabajaba los fines de semana. Con estos antecedentes, él solicitó varias rubros, concretamente para este caso, en concreto para la casación. Él reclamó horas suplementarias y extraordinarias. El demandado, el MLEC, en su contestación afirmó que la relación laboral terminó por acuerdo entre las partes y no por despido intempestivo, y negó que exista alguna obligación de pago por jornadas suplementarias o extraordinarias, y señaló textualmente que era el actor quien tiene que probar estas jornadas. Referente al resto de pretensiones, hizo una negativa. Sí. En la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil se ordenó el pago de todas las obligaciones demandadas. Por esta situación, la institución demandada fue quien presentó su recurso de apelación, y subido en grado la sentencia de la Sala Especializada de lo Laboral de la ciudad de Guayaquil, concretamente de Guayas, reformó la sentencia subir en grado, desechó solamente el pago de horas suplementarias y extraordinarias. Por ello, entonces, el actor interpuso su recurso extraordinario de casación por los casos 4 y 5, y la parte demandada también interpuso el recurso extraordinario, así mismo por el caso 4 y 5, pero solamente se aceptó por la parte actora caso 4 y 5, y por la parte demandada sobre el caso 5. Entonces, en estas circunstancias, van a fundamentar ustedes cada uno su recurso. La parte actora tiene la palabra, tiene 15 minutos para exponer su recurso. La parte demandada contestará inmediatamente el recurso y a su vez fundamentará el suyo. Le correremos traslado a la parte actora para que conteste el recurso de la parte demandada. Tiene la palabra, doctor Díaz. Buenos días. Buenos días, señores jueces. Buenos días, doctor Julio César Rocha. Por cortesía para con los claretianos, el doctor Roca, el doctor Peso y yo nos formamos en el Colegio Espíritu Santo. Si ustedes me permiten, podría cederle la palabra para que conteste el doctor Roca, porque él ha propuesto su casación. Pero usted también tiene su casación. Sí, yo también. Sí, usted comienza. Encantado. Sí. Siendo así, es importante destacar que el punto de casación ha sido el hecho de el no pago o el no reconocimiento del pago de las horas suplementarias y extraordinarias laboradas por el señor doctor Peso en su trabajo en el Club Sport Emelec. Respecto de las horas extraordinarias y suplementarias, es importante destacar que, como prueba debidamente actuada, se pidió en primer lugar que el Club Sport Emelec presente todas las certificaciones de las jornadas de trabajo del señor doctor Peso en el club,
durante el tiempo de la relación laboral. No lo hizo el Club Sport Emelec. De oficio, el señor juez de primer nivel pidió que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es el ente nacional que regula la actividad del fútbol, presente las certificaciones de los partidos en que el doctor Peso haya intervenido a nombre del Club Sport Emelec durante el tiempo de labores que estuvo bajo dependencia de ese club. Siendo así que efectivamente en oficio contestatorio la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por medio de su secretaria, la señorita Marta María Velázquez, remitió la certificación avalando el hecho de que en los horarios o en las jornadas de trabajo que el señor doctor Peso labora para el Club Sport Emelec, incluyeron los sábados y domingos. La certificación, doctor, perdón que le interrumpa, la certificación dice que el doctor acudió a esos partidos o la certificación es solo de partidos de Emelec. De los partidos que jugó el Club Sport Emelec, y eso lo combinamos con una versión, pero la certificación es solo de eso. De eso, sí. Solo de los partidos. Y en esta parte, eso sí se le requirió al Club Sport Emelec. Bien. En ese caso, es importante destacar que fuera de las 8 diarias que estipula el artículo 47 del Código del Trabajo, estuvo a las órdenes del Club Sport Emelec el señor doctor Peso, en conformidad con lo que determina el artículo 61 del Código del Trabajo, que habla del tiempo hábil, que es aquel que está a disposición del empleador según las órdenes e instrucciones que este le dé. En el caso presente, el doctor Peso, como médico, obviamente tenía que ir a las concentraciones previas a los partidos, que son los fines de semana y también son los miércoles. Tenía que estar en ese recorrido que lo voy a citar de seguido como la ciudad, desplazándose a lugares fuera de la ciudad y fuera del país, siendo obvio y claro que en fin de cuentas se elaboraron esas jornadas extraordinarias y las suplementarias. Las extraordinarias del sábado y domingo y las suplementarias fuera de las 8 horas que habla el Código del Trabajo. En esta parte, sobre este tema, es oportuno precisar que las órdenes de hacer las da el empleador en su condición de empleador y las acata el trabajador. Y específicamente en lo que respecta al cómo hacer, la aplica el profesional, en este caso lo aplicó el doctor Peso, en razón a sus conocimientos específicos por lo que fue contratado como médico para el cuerpo de médico. Entendiéndose que le correspondía, como se lo ha dicho en líneas anteriores, en frases anteriores, velar por la salud de todo el plantel integrado por futbolistas y cuerpo técnico, en todos los lugares donde se encuentren, en relación a los partidos de fútbol o entrenamientos, correspondiendo respetar el horario impuesto, correspondiéndole el concentrarse en los lugares que disponía el club, correspondiéndole el informar sobre hechos o lesiones que atañen a los futbolistas, en fin, aplicar sus conocimientos profesionales para tener en óptimo estado de salud a los integrantes del cuerpo futbolístico. Aparte de ello, insisto, que en las funciones de médico estuvo atento a cualquier circunstancia o imprevisto o hecho que genere su actuación en el lugar donde se hacían las prácticas del fútbol, o sea, los entrenamientos a diario. No solo los partidos, que son los fines de semana, sino los entrenamientos todos los días en el horario que lo ha dicho, de 7:30 hasta las 3:30 de la tarde, y normalmente. Su actuación, ¿a qué se constreñía? A estar presente en la parte preventiva y nutricional en relación a la alimentación, hidratación, terapias, intervenciones quirúrgicas, postoperatorios, etcétera, etcétera. Como de modo claro y preciso se lo manifestó en la declaración de parte rendida, donde se expresaron las circunstancias previas a un partido de fútbol, como son las concentraciones de rigor, con el horario y labores desarrolladas hasta altas horas de la noche en procura y cuidado de salud y bienestar de los futbolistas a su cargo. Reitero, en relación al tiempo de trabajo efectivo de sus labores, el artículo 61 del Código de Trabajo es repetido, que es cuando se está a disposición del empleador cumpliendo sus órdenes en la función de médico. Sobre este punto, quiero destacar que consta en el proceso la declaración del señor Colón Navarro, fue arquero del Club Sport Emelec por muchísimos años, en el cual, en lo esencial, que dijo, que le preguntó
si conocía al doctor Peso, dijo que sí. Se le preguntó qué tiempo laboró para el Club Sport Emelec del 2008 al 2018. Se le preguntó cuál era el horario de entrenamiento, 7:30 de él a 10:30 el Colón Navarro, y de 15 a 18 horas, y los sábados de 7 a 11 horas. Se le preguntó cuál era el horario de trabajo del señor doctor Peso. Refirió con plena claridad, como se va a escuchar en el audio, cuando entrenaba en la mañana, el señor Colón Navarro, el ex arquero de Emelec, entraba 7:30 y el doctor ya estaba ahí. En la tarde, de 3 a 6, entrenaba el señor Colón Navarro, el doctor ya estaba ahí, corroborando el hecho de su jornada de más de 8 horas, jornadas suplementarias al día, independiente de la declaración de parte que hizo el doctor, que ya hablaremos más. Sobre la actividad laboral se le refirió que en los viajes que el Club Sport Emelec hacía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el doctor Peso integraba la delegación y que se encargaba de la alimentación y del cuidado del plantel, por un lado. Por otro lado, es también de destacar que la sentencia recurrida ha inaplicado el artículo 1, el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución en vigencia, respecto al caso 5 estamos hablando, que dice en relación a que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos humanos. Le fue aceptado, doctor, el numeral 7, sus literales ahí ya. ¿Perdón? El numeral 7 le fue aceptado en la Constitución. Numeral 7. Literales ahí ya. El caso 5. El caso, estamos en el 4. Y por el 5, el 4 Estamos en tiene el 52, Muy bien. 5, 61 y 61 de acuerdo. Estamos en el caso 4. El caso 4, entonces seguimos. En el caso presente, se ha infringido el artículo 160, caso 4. Se ha infringido el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, siendo el medio de prueba objeto de violación la declaración del testigo Colón Navarro, preparador de arqueros de Emelec, quien en conformidad con el procedimiento legal determinado en el artículo 188 del COGEP, declaró lo que hace poco hemos manifestado, y no quiero ser reiterativo, sobre su tiempo de valores, sobre qué pasa previo a los partidos de fútbol, cuando se concentra el plantel, que entraba el día viernes y salía el día domingo. El día viernes, previo a la concentración, tenía que hacer la ronda de largo a la hora que sea el médico del plantel, si era 10 de la noche, 11 de la noche, 11 de la noche, 2 de la mañana, tenía algún problema, tenía que estar el doctor ahí, a órdenes de su empleador, el Club Sport Emelec, luego de la jornada ordinaria de ese día viernes, que era de 7:30, hemos hablado hasta las 3:30 de la tarde. Lamentablemente, la sentencia impugnada de forma indebida no aplicó la norma orgánica 160 del COGEP, y al inaplicar la norma también 164 numeral 3, que trata de la obligación de valorar todas las pruebas, ello condujo a la no aplicación del artículo 50 del Código de Trabajo, que determina las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de 5 horas en la semana, o sea, de 40 horas hebdomadarias los días sábados y domingos, serán de descanso forzoso. En el caso presente se ha acreditado que laboraba los sábados y domingos, y sin embargo de ello la sentencia inaplicó la dicha norma laboral 50, tanto más que afectándose su derecho consecuente de esa norma. Tanto más que en este punto, y a fin de que no se me pase, debo precisar que el artículo 160, doctor, no le fue admitido, solo le fue admitido 169, el 186, el 187 y el 172. 179, No, 169, 169, 186, 187 y 172 del Código Orgánico General de Procesos. Bien, sobre el 169 del Código Orgánico General de Procesos, hemos precisado que textualmente dice que es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativo en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. La parte demandada
está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa, pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho y el derecho. En el caso presente, al contestar la demanda, el juez por Emelec dijo que el trabajador no había elaborado la jornada de fin de semana ni las 40 horas. Por lo tanto, se invirtió la carga de la prueba y debió haber acreditado esa afirmación el juez por Emelec y no la hizo. ¿Cuál afirmación? De que no laboró las 40 horas, de que no laboró la jornada suplementaria extraordinaria. En esta parte si puede estar más bien, ¿qué no? Fue ilustrado. ¿Puede facilitar un poco de trabajo? No. Yo no tengo una computadora. Muy sencillo. Perdón. De coger. No, pero sí, Aceptado por el COGEP. Sí, correcto. 185, 186. El 186 habla de la valoración de la prueba testimonial. Para valorar la prueba testimonial, el juzgador considerará el concepto de todas las declaraciones y su relación con la prueba. En esta parte no se valoró la declaración del doctor Gustavo Peso, quien en conformidad con el procedimiento legal determinado en el 188 del COGEP, declaró en la audiencia respectiva y con el juramento de ley sobre sus jornadas extraordinarias y suplementarias de labores, declaró el procedimiento en tiempo y espacio. Un momentito, el doctor Julio César, por favor, tiene que mantener la cámara prendida. Continúe. Declaró con el juramento de ley sobre sus jornadas extraordinarias y suplementarias, declaró el procedimiento en tiempo y espacio cuando el equipo de fútbol se concentra previo a un partido de sábado-domingo, para lo cual a las 10 de la noche de un viernes se juntaban o concentraban todo el plantel de jugadores y cuerpo técnico del club de Sport Emelec en el lugar donde disponían los directivos. También declaró sobre cómo se procede previo a los partidos de fútbol, cuando se concentra el plantel y de modo claro indicó en su declaración el doctor Peso que le correspondía en el mismo día de la concentración de un viernes cualquiera, revisar a las 11 de la noche habitación por habitación para establecer si había alguna novedad en los jugadores del cuerpo técnico, estando atento a cualquier novedad que se presentase. Que a la mañana siguiente, entonces el sábado, le correspondía a primera hora, tipo 7 de la mañana, revisar el tema de alimentación y nutrición de los jugadores, ya que a las 8 de la mañana se procedía con el desayuno. Indicó que luego del desayuno se pasaba una revisión médica para determinar quiénes estaban aptos para el juego de ese día. Luego de lo cual se procedía al entrenamiento tipo 9 de la mañana, correspondiéndole al doctor Peso continuar la jornada con quienes no estaban aptos. Continuar la jornada, los que iban a entrenar por un lado, y el doctor Peso se quedaba con los que no estaban aptos para la jornada. Luego, al mediodía, le correspondía verificar el tema de la comida previo a la ingesta de alimentos o almuerzo. Es vital previo. Bueno, luego el plantel se dirigía al área de reposo. Luego, a las 16 horas, correspondía una revisión médica. Unos, ya que otros, por cualquier razón, debían recibir cuidados médicos. Posteriormente, a las 17 horas de ese cualquier día sábado, una ligera ingesta de alimentos, luego de lo cual correspondía la preparación u optimización de quienes iban a jugar. Posteriormente, se dirían al área médica todos los futbolistas, después de las 17 horas, para verificar cualquier novedad presentada. Y por último, a las 9 de la noche de un sábado cualquiera posterior a la concentración del viernes, correspondía efectuar una última revisión médica aplicando masoterapia, suministro de medicina, vitaminas potenciadoras, etcétera, etcétera. Y llegamos al día domingo. El día domingo se daba algo parecido al día anterior, no lo repetimos, a excepción del mediodía. Luego a descansar para irse y salir a las 16 horas al estadio en la última revisión médica previa al partido. Concluyendo su declaración, el señor doctor Peso en afirmar que le correspondía quedarse para estar presente en la prueba del doping en el examen de orina al futbolista que le haya correspondido por sorteo. Esto generalmente o rutinariamente, cuando se daba, después del partido, después de unas 2 o 3 horas, y esto le correspondía
retirarse aproximadamente a las 10 de la noche de un domingo después de un partido. Esas son las jornadas extraordinarias del señor doctor Peso en el Club Sport Emelec. En el caso presente, la sentencia inaplicó la norma 160 del COGEP al no valorar. Doctor, la 160 no. Perdón, el 169, perdón, 169 del COGEP. Evidentemente, condujo a la falta de aplicación de la norma constitucional 76, numeral 7, que trata del derecho de defensa. En el caso presente, a pesar de haberse presentado tal prueba, la sentencia la inaplicó. Súmese a esto la declaración de parte, que ya no la voy a repetir, del señor Colón Navarro, ex arquero del Club Sport Emelec. Declaración de parte del señor. Perdón, la declaración testimonial. Perdón, declaración testimonial del señor Colón Navarro, ex arquero del Club Sport Emelec y de la selección ecuatoriana, en un momento de su... Doctor, te queda un minuto. En realidad están 15 minutos y ahí todavía no ha alegado nada por el caso quinto. ¿Va a alegar algo por el caso? Sí, por supuesto. Le rogaría que conceda 2 minutos más. Encantado. Concluyendo esta causal 4, tenemos la certificación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que ya hemos revisado. Hemos hablado de la implementación de la carga de la prueba. Y también hemos hablado de la falta de la infracción del artículo 172 del COGEP, toda vez que a pesar de existir en autos, actos, circunstancias y signos suficientemente acreditados a través de la prueba, como los antes referidos, la declaración del testigo Navarro, declaración del demandante, documentos remitidos por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, indicando los partidos de fútbol jugados por el Club Sport Emelec los sábados, domingos y miércoles, a más de la afirmación de la contraparte que los partidos no se llevan las 8 horas diarias, no habiendo acreditado ello. Todo eso representa, señores jueces, actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de la prueba, que son graves, precisos y concordantes y que pueden permitir al juzgador resolver la controversia sobre la base de estas conclusiones que constituyen la presunción judicial. Vamos al caso 5, ¿no? Bien. El caso 5 se habla de que cuando se ha incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo. Caso presente, comienzo por la primera regla del debido proceso establecida en el numeral 1 del artículo 76, que dice que corresponde a toda autoridad garantizar cumplimiento de normas y derechos de las partes. En el caso presente existió una falta de aplicación del artículo 42, numeral 1 del Código del Trabajo, que trata de las obligaciones del empleador, que enuncia en su numeral 1, pagar las cantidades que corresponden al trabajador en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este código. Queriendo precisar que la inaplicación de tal norma ha permitido que no se le cancelen los rubros regulados y reclamados como horas suplementarias y horas extraordinarias. Lo cual denota que se ha inaplicado también la norma 47 del Código del Trabajo, que señala que la jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias de manera que no exceda de 40 horas semanales. Igualmente se ha inaplicado la norma 52 del Código del Trabajo, que prescribe, entre otras razones, que las circunstancias por las que permanentemente se trabaja el sábado y domingo no serán otras que las ahí determinadas, así como se ha inaplicado la norma 55 del Código del Trabajo, el cual en el numeral 4 prescribe de forma imperativa el trabajo que se ejecutara el sábado o domingo deberá ser pagado con el 100% del cargo. En esta parte, permítaseme precisar lo que dice el artículo 52 del Código del Trabajo. Refiere que las circunstancias por las que accidental o permanentemente se autorice el trabajo los días sábado y domingo no podrán ser otras que esta. 2, el que nos interesa. La condición manifiesta de que la industria de explotación o labor no puede interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen. Obviamente, si trabaja el sábado y domingo, juegan los partidos de fútbol, es evidente que no podía suspender esa actividad. Pero en relación a esta norma, ¿qué nos dice el artículo 55? Que
Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este código, siempre que se proceda con la autorización del inspector de trabajo. ¿Por qué enfatizo en esta norma? Porque este es algo atinente al empleador. Si el empleador no quiso obtener la autorización del Ministerio de Trabajo, del inspector de trabajo, eso le atañe a él, tanto más que el artículo 40 del Código del Trabajo precisa que el empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo hubieran sido. Pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos emanados de tales contratos. Consecuentemente, pues es evidente que si el Club Sport Emelec no consiguió, no sacó, no obtuvo el permiso del inspector de trabajo para el convenio que trata el artículo. Les recuerdo que el caso quinto fue aceptado por infracción exclusivamente del artículo 76, numeral 1, 3 y 7 y el 82 de la Constitución. Perdón, no 76, numeral 1, 3 y 7 de la Constitución. Y el 82 también. En esa parte hemos referido que el artículo 76, numeral 1, en su primera regla de las normas del debido proceso, determina que el juzgador policial o administrativo debe garantizar normas y derechos. Las normas las he mencionado, las que no han sido garantizadas en la sentencia precisada. Y en la regla tercera precisa que se debe ser juzgado de acuerdo al procedimiento de cada caso. En la regla séptima... ¿En qué parte no fue juzgado de acuerdo a la regla de este caso? Correcto. Cuando la sentencia precisa, en la última parte, permítaseme, la sentencia en el punto 13º, cuando habla de horas suplementarias extraordinarias, dice, no ha justificado la existencia de un convenio entre las partes ni la autorización por parte de la Inspectoría de Trabajo para que elabore horas suplementarias extraordinarias. Obviamente hemos referido que esto es obligación del empleador para obtener ese convenio, no le atañe el jugador. El trabajador no puede ir a la Inspectoría de Trabajo, sino, inspector, deme el permiso que voy a elaborar. No. Ese es un hecho atinente y exclusivo del patrón. Más adelante refiere que en el 13.2 de la sentencia que recurre en casación, que el trabajo que se ejecutara el sábado y el domingo deberá ser pagado con el 100% recargo. En el caso presente, no obstante que se ha acreditado haber laborado en ese tiempo y cómo lo ha hecho, la sentencia que recurre en casación no ha ordenado el pago ni del sábado y domingo, ni peor del recargo. Y por último, esto es importante, señores jueces, en la cláusula 13ª de la sentencia que recurro en casación, en el punto 13.3 dice algo muy especial. En el caso presente, el accionante no ha demostrado fehacientemente las horas trabajadas y tampoco tiene la potestad para verlas trabajar. Respecto de esto, con el mayor respeto, debo precisar que la ley, la norma, no habla de una prueba fehaciente. Pero les recuerdo que estamos por el caso quinto. Y Sí, en el caso quinto se dan por aceptados los hechos. Solamente sí, nos tiene que decir qué norma considera infringida. sí, Y las normas aceptadas concretamente, y les repito, es sí, el artículo 76 y 82. sí. Y estamos con 20 Sí, minutos, ya no correcto. falta un Voy minuto más. concluyendo. Está bien, gracias. Muchas gracias. Simplemente quería hacer la referencia de que el fallo ha dicho que no se ha demostrado fehacientemente cuando la norma literalmente no usa la palabra fehaciente. Basta que se demuestre y no la otra palabra está de más. Bueno, ahora en lo que dice la seguridad jurídica, artículo 82, ¿qué es la seguridad jurídica? Es el respeto a las normas. Muchas gracias. Es la existencia de normas claras, públicas, breves y aplicadas por los juzgadores. En el caso presente de lo que hemos hablado, no ha habido la seguridad jurídica porque hemos referido qué normas han sido inaplicadas, han sido violentadas, por lo tanto ha habido inseguridad jurídica en la sentencia recurrida en casación.
Consecuentemente, en esos términos, señores jueces, dejo sustentado mi recurso respecto de la sentencia expedida por el Tribunal de la Provincial, a fin de que en este nivel se declare con lugar la casación formulada. Gracias. Muchas gracias. Doctor, siento que en esta parte estamos, Gracias. estamos lo que se está reclamando aquí son horas suplementarias y extraordinarias. Pues una quisiera saber en su demanda qué jornada el señor doctor expresó que tenía en ordinaria, qué jornada tenía en ordinaria, de acuerdo a la demanda. Aquí está la demanda. Sí, aquí tenemos. Correcto. Después de la demanda. Para poder determinar suplementarios tenemos que saber cuál es primero la jornada virtual. Y para determinar extraordinarias necesitamos saber qué días de la semana. Permite para ser más concreto. Después a 210 del expediente, en un sentido concreto, he determinado como jornada suplementaria la del miércoles 11 de mayo y 1 de abril, desde el año 2016. 11 de mayo, 1 de abril, 4 de mayo, 20 de mayo, 3 de julio, 13 de julio, 5 de agosto, 26 de octubre, 26 de agosto, 9 de septiembre. Esas son las suplementarias. Las suplementarias, correcto. Y las extraordinarias, ¿qué jornada el señor trabajaba? ¿En qué días trabajaba ordinariamente para determinar, en cambio, las extraordinarias? Correcto. En la hoja 213 de la demanda, al reclamar las jornadas extraordinarias, he precisado la jornada casualmente que he desarrollado en la época de la concentración, viernes 22 horas hasta domingo 22 horas. Sí, pero en la ordinaria, ¿cuál era? La ordinaria de 7:30 a 3:30. ¿Pero qué días? Todos los días, como lo dice en la declaración de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y también en la demanda. ¿En qué parte dice que trabaja? En la demanda de viernes. 213. Ah, no, perdón, de lunes a viernes. Sí. No, a ver, perdón un ratito. Eso lo digo. Tanto en la declaración de parte. No, en la demanda. Ya, en la demanda, correcto. Hoja 209 del expediente, respecto del valor hora laborada que motiva mi reclamo por el pago de la diferencia de todas. Vale recordar el artículo 47, aquí vamos, así como repetido, ¿no? 55 prescribe que las horas suplementarias no pueden ser de 4 horas, especificando además, ante dicha norma, que el trabajo sábado y domingo deberán ser pagados con el 100% de recargo. Establecidas las premisas anteriores de mencionar que mi labor como médico del club es por MLG y como tal a cargo de un plantel más de 30 del cuerpo, demandaba mi obligatoria y necesaria labor de más de 240 horas mensuales de atención. No, pero ¿qué días? Para poder determinar esto. Todos los días en la declaración de parte. En la demanda lo hago No, de no en manera. la declaración, solo en la demanda queremos saber si está. Sí. Es decir, laboraba todo el tiempo. El mismo tema, cuando son 210, cuando tú debías trabajar en otra ciudad de otro país, en cuyo caso la concentración de suscritos era tan igual como en las circunstancias antes mencionadas, sino que muchas veces eran otros días, sean lunes, miércoles, jueves, viernes, en cuyo caso obviamente laboraba horas suplementarias, se entiende que ya que lo obligaciones por el tanto. Además, la hora de 210. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Roca, le recordamos que el caso aceptado para usted por el caso de. Así primero conteste la fundamentación del doctor y acto seguido, apenas termine la contestación, puede fundamentar su recurso por el caso quinto, doctor. Escuchamos, doctor Roca. El micrófono, doctor. El micrófono, su micrófono está apagado.
dice que no está bien conectados los audífonos. Los audífonos tal vez sí puede conectarse bien porque a pesar de que está con el micrófono habilitado, no le escuchamos. Probemos ahí. ¿Escucha? Ahí, doctor, ahí. No, no le escuchamos. No. Con el audífono parece que hay algún problema. ¿Me escucha? No le- No. A ver ahí. ¿Me oye? Ya. No, no le escuchamos, doctor. No. Tiene que cambiar. Cambiar los audífonos tal vez o desconectarlos para que usted pueda hablar. A ver, desconectemos un momentito los audífonos, por favor. Desconecte los audífonos para saber si le podemos escuchar. De la máquina, De la máquina, desconéctelos, por favor. Ya. Ya, ahí le escuchamos. ¿Me escucha ahí? Sí, le escuchamos. Bien. Muchas gracias, señorita o señora jueza ponente. Muy buen día a usted, a la señora o señorita jueza y al señor juez, todos ustedes miembros de la Corte Nacional de Justicia. Saludos cordiales también a mi colega Carlos Díaz y a su defendido, el doctor Peso. De acuerdo a la estructura del escrito del recurso de casación, voy a empezar mi exposición, empezando con la respuesta al recurso de casación propuesto por el doctor Peso. Con el debido respeto al actor y a su patrocinador, manifiesto enfáticamente que su impugnación a la reforma del fallo de primera instancia en lo que incumbe al pago de horas suplementarias y extraordinarias que pretende, está inficionada, contaminada de un intento de revalorizar las pruebas producidas, lo cual es atribución de los jueces de los niveles inferiores, como sostuvo la señora o señorita conjueza de la sala para desechar una parte de nuestro recurso. Me permito dar lectura a la parte pertinente invocada por el auto de inadmisión de la referencia. Es la cita que hace de una jurisprudencia. Abro comillas. Ha de advertirse que la Corte Suprema de Justicia no puede alterar la valoración de la prueba, ni cambiar los hechos establecidos por el juez de instancia, así como tampoco modificar su grado persuasivo, sino que debe limitarse a verificar si existe una violación directa de una norma jurídica que impele a valorar la prueba de los hechos de una forma distinta a la que ha efectuado el juez. Por lo tanto, debe haber expresa legislación positiva sobre el valor de determinada prueba para que el caso proceda. Esa sentencia apareció en el registro oficial número 288 del 20 de marzo del 2001, página 32. Paso a refutar, sin embargo, sus argumentos, los del recurrente, en lo concerniente a la parte de su recurso admitido. Caso quinto del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos. Falta de aplicación de los artículos 76, número 1 de la Constitución y 42, número 1 del Código del Trabajo. Ante la imposibilidad jurídica de discutir sobre los hechos materia de las pruebas, aunque ninguno demostrado, ni público y notorio como aduce, no se ha determinado que los jueces no hayan aplicado esta última norma, ni como consecuencia de ello la anterior. Además de que no se cumplieron los requisitos que establece el artículo 55 de dicho código para el supuesto trabajo de las horas extra en cuestión, como veremos luego. Inaplicación de los artículos 76, número 1 de la Constitución y 55 del Código del Trabajo. Aquí caben las mismas consideraciones precedentes y en adición lo siguiente que es muy importante. Este último artículo,
el 55, exige para el trabajo de las horas suplementarias y extraordinarias, como sabemos, que haya un convenio escrito de las partes y la autorización del inspector del trabajo. No prevé ninguna excepción para que se cumplan tales requisitos. En la especie, al no existir ni el convenio escrito, ni la autorización que se aludió, convenio escrito expreso, ni la autorización que se aludió, acerca de lo cual quiere impropiamente el actor debatir, el tribunal aplicó lo dispuesto en dicha regla. El accionante inventa la obligación que imputa a su empleador de obtener ese permiso y ante su ausencia concluye ligeramente, de modo implícito, que el requisito ya no era necesario, debiendo advertirse que este fue instaurado precisamente para proteger al trabajador y por ende no es posible prescindir de él. Por último, quiere indebidamente que se revisen las pruebas de sus labores en horas adicionales. Falta de aplicación de los artículos 47 y 62 del Código del Trabajo. Si la Sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas consideró que no se había probado las labores de horas extra y que no se cumplieron los requisitos del artículo 55, no cabe ese cargo. En adición a que, mientras el actor señala que la naturaleza de su trabajo hacía que debiera laborar tales horas según el contrato, ahora dice que no se aplicó el artículo 62 que prohíbe al empleador obligar a sus subordinados a trabajar en los días de descanso obligatorio, lo que nunca afirmó en el proceso. Inaplicación del artículo 82 de la Constitución. Al no haberse comprobado que se dejó de aplicar las normas indicadas, deviene en infundado este ataque. Caso 4 del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos. No aplicación del artículo 186 id. Pretende que se revalorice la prueba testimonial que evacuó, lo que está prohibido. Nuevamente debo hacer hincapié de ello. Falta de aplicación del artículo 187 del Código Orgánico General de Procesos. No explica, señora, señorita juez o señor juez y señor juez, no explica qué segmento de dicho artículo se inaplicó, ni cómo se produjo el vicio que ataca. Podía haber acusado la única forma de error jurídico, que sería no haber estimado la indivisibilidad de la declaración de parte, según manda dicha disposición legal. Pero no lo hizo, y en tal caso debía precisar qué parte de la declaración se consideró y cuál no. Inaplicación del artículo 132 del Código Civil. Si el casacionista, según lo indicado, incurre en el yerro de aseverar que hubo transgresión al artículo 187 del Código Orgánico General de Procesos relativo a la valoración de la prueba, no es procedente que impute al fallo la violación de normas de derecho sustantivo que determina el artículo 268, número 4, id. No aplicación del artículo 172 del Código Orgánico General de Procesos. Nuevamente pretende que se vuelvan a evaluar las pruebas que presentó y otra vez incurre en la prohibición y sería ocioso reiterar ya lo mismo expresado. Falta de aplicación del artículo 169 del mismo código. No es un caso de inversión de la prueba como afirma el actor. Lo manifestado por MLE no relevó a aquel de probar la realización de las horas suplementarias y extraordinarias que alega haber trabajado, conforme lo prescribe dicho artículo, inciso primero.
Por favor, le solicitamos al doctor Castro pueda aceptar la invitación que le hemos enviado en este momento del panelista. Doctor Julio César Roca de Castro, por favor. Por favor, de igual manera, si es que puede encender su micrófono, su audio para verificar la conexión. ¿Nos escucha, doctor? ¿Nos puede mirar con claridad? Mil disculpas, tuve un problema con el sistema internet. Doctor, no pasa nada. Continúe, por favor. Muchas gracias. Doctor, porque realmente hemos esperado varios minutos su desconexión, por lo tanto le rogaría concentrarse en su recurso. Recuerde que es el caso quinto, porque el doctor Arteaga y este mismo tribunal con la doctora Muñoz tenemos otra audiencia a las 12:30. Doctor, le ruego, por favor, concrete su recurso. Señora jueza o señorita jueza ponente, disculpe, tuve que ponerme los audífonos solamente para escucharla porque no pude oír lo que usted acaba de decir. Dispense. Doctor, por favor, que concluya su contestación a la fundamentación del recurso que ha hecho la parte actora y por favor concentrémonos en su fundamentación porque también hay que dar la palabra a la parte actora. La contestación al recurso de la otra parte ya la hice. Había empezado ya a indicar la fundamentación de nuestro recurso. Ya, sí. Perfecto, doctor. Trate de ser lo más conciso posible, doctor, tomando en cuenta que perdimos varios minutos y tenemos otra audiencia a las 12:30. Sí. Seguro yo voy a usar el mismo tiempo que usó la otra parte. Gracias. Bueno, les decía entonces que en el recurso señalamos la indebida aplicación del artículo 169 ordinal 2 del Código del Trabajo, dado que el fallo de mayoría recurrido tergiversa el modo en que deben ocurrir los requisitos para que se produzca el acuerdo de las partes y así terminar un contrato de trabajo, sin fundamentar su resolución en alguna norma o principio jurídico que se subsuma en el caso. Distorsiona el sentido de la jurisprudencia invocada y cita otras inaplicables. Condiciona infundadamente el valor jurídico de dicho acuerdo de voluntades y, por último, menciona una norma constitucional que no aplica al caso. Explico tales yerros. En el numeral 12.6 dicen los dos juzgadores: para que este acuerdo sea considerado, debe haber el documento de renuncia voluntario, SIC, dice voluntario, no voluntario, o el acuerdo donde conste la decisión de las partes referente a la relación de trabajo. Termino la cita. Ellos agregaron una condición que la ley no exige, ni citan jurisprudencia que lo sustente. El artículo 169, número 2 referido, solo dice que el acuerdo de las partes termina el contrato de trabajo y no precisa la manera en que debe darse. Al pretender esos instrumentos, los jueces aplicaron indebidamente dicho precepto. En el ordinal 12.7 se cita la sentencia de la Corte Nacional de Justicia en el juicio 251-2006 que dice, abro comillas, la ley admite otra forma de renuncia al empleo que se expresa a través de un acuerdo mutuo entre las partes que puede formalizarse ya explícitamente mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Cierro comillas. Esta es una mención de Antonio Vázquez Vialart en su libro Tratado de Derecho del Trabajo, tomo 2, que alude a la ley argentina, no a la ecuatoriana, de manera que no puede ser tomada en cuenta, siendo el caso de ese proceso que el trabajador fue obligado a firmar la renuncia a sus labores, diferente a este, en que el accionante reconoce haber escrito y enviado a un funcionario de MELEC un mensaje de correo expresando el acuerdo para concluir su nexo con MELEC. Lo que digo respecto a la sentencia de ese juicio 251-2006 puede ser fácilmente verificado.
Por ende, también esta es una indebida aplicación del artículo 169 en cuestión. En el numeral 12.8 se invoca otra jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia ajena a los elementos fácticos de esta causa. Se trata de la resolución número 0206-2013-SL, que relieva la no existencia en los recaudos procesales del documento de la renuncia y o solicitud de separación voluntaria como referencia al aviso de salida emitido por el IES, en el cual se establece como motivo de salida la renuncia. No es el caso que nos ocupa, señoras juezas, señoritas juezas, señor juez, porque la prueba del acuerdo de las partes obra de autos, habiendo aceptado el actor ser el autor del susodicho mensaje. El tribunal adcuem en la sentencia de mayoría ordinal 12.9 alude a una opinión doctrinaria, abro comillas, aun cuando la terminación contractual es por mutuo acuerdo, dicha terminación debe necesariamente obedecer los principios laborales como la irrenunciabilidad de los derechos. Es por este motivo que toda terminación laboral, sea cual sea la causa, se perfecciona con la suscripción de la respectiva acta de finiquito. En primer lugar, la doctrina no es fuente de derecho. Sirve, eso sí, para interpretar la ley. En la especie, el artículo 169, número 2 del Código del Trabajo, es claro al prescribir que el acuerdo de las partes es causal de conclusión de un contrato laboral y no condiciona la validez del corolario de tal manifestación de voluntad al cumplimiento por el empleador de sus obligaciones con la contraparte. El acuerdo ministerial número 98-2015, publicado en el suplemento del registro oficial número 503 del 19 de mayo del 2015, lo que impone es la obligación del empleador de registrar las actas de finiquito en el Ministerio del Trabajo y prevé una multa si se incumple la obligación. No invalida, ni pudiera hacerlo, la terminación del contrato por acuerdo de las partes. No renuncia a sus derechos un trabajador que no firma un acta de finiquito. Si el empleador no le paga lo que le corresponde, puede reclamar ante las autoridades administrativas o judiciales, como en efecto lo ha hecho el demandante, sin que sea materia del recurso de MELEC la decisión de cancelarle los haberes adeudados. En conclusión, de nuevo se advierte que los dos jueces, recuerden por favor, hay un voto salvado respecto a este punto, que los dos jueces indebidamente aplicaron el artículo 169, número 2. En el ordinal 12.10, otra vez se hace una cita jurisprudencial desubicada, toda vez que atañe a la situación de una renuncia cuya aceptación no se ha evidenciado. No siendo este el caso, porque el propio accionante reconoció que por acuerdo de las partes concluyó el contrato. Por tanto, se ratifica la indebida aplicación del artículo 169, número 2. Finalmente, se invoca el artículo 326, numeral 3 de la Constitución, relativo al procedimiento en caso de duda, sin explicar cuál es la duda que tuvieron los jueces, sobre qué norma legal, reglamentaria o contractual recae, además de que sus certezas expuestas desmienten la pretensa duda. Tampoco explicitaron el derecho y garantía constitucional que intentaron proteger y la norma que supuestamente favorece su vigencia, según lo previsto en el artículo 11 ordinal 5 de la Constitución que mencionaron. En realidad, atentaron al derecho de MELEC a una tutela imparcial y efectiva establecida en el artículo 75 id. Otro caso de indebida aplicación del artículo 169, número 2 del Código del Trabajo. En cuanto a las omisiones, el fallo de mayoría dejó de aplicar precedentes jurisprudenciales obligatorios que referimos en el escrito contentivo del recurso, a saber, expediente 1120, publicado en el registro oficial suplemento número 75 del 5 de diciembre del 2013.
Este evento ilegítimo mediante el cual de manera abrupta el empleador da por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral es un hecho cierto que tiene lugar, circunstancias y momentos realizados, situación que debe ser probado en forma totalmente clara para que el juzgador pueda inclinar su decisión. En la recopilación de triple reiteración, la resolución del 1 de enero de 1996, publicada en el registro oficial 542 del 6 de octubre de 1994. Al demandante correspondía demostrar el despido intempestivo del que afirma fue víctima, puesto que, siendo este un hecho que sucede en determinado tiempo y lugar, era de su obligación justificarlo. Aquí hay un fallo muy importante también, publicado en el registro oficial 542, perdón, en la cita anterior de la publicación no es la correcta. La que voy a leer es la que fue publicada en el registro oficial 542 del 6 de octubre de 1994. El despido intempestivo, ya sea este directo o indirecto, debe ser justificado de manera plena y convincente por parte de quien lo alega, ya que constituyendo las indemnizaciones que este hecho genera una verdadera penalidad a la que se hace acreedor el empleador infractor, no debe quedar duda alguna a los juzgadores que este hecho arbitrario y unilateral que rompe la estabilidad laboral efectivamente se ha producido. En la especie, con el propósito de justificar el mencionado despido intempestivo, el actor que dice haber sufrido ocurrió tanto la prueba documental como la prueba testifical, pero ninguno de los caminos que buscó el actor resultan convincentes para la sala. Obsérvese que este fallo alude no solamente al despido intempestivo directo, sino también al indirecto, que ya sabemos pues son formas, el indirecto, no directas, claras, aunque redundo con esto lo de directo, ¿verdad? En que aparece expresada la voluntad del empleador de dar por terminado el contrato mediante el despido intempestivo. Por otro lado, también citamos el fallo del 25 de noviembre de 1980, publicado en la Gaceta Judicial, serie 13ª, número 11, páginas 2384 y subsiguientes. Existe el despido intempestivo cuando es la voluntad unilateral del empleador la que rompe el vínculo laboral, caracterizándose generalmente por una acción inesperada y violenta. Entonces, es una demostración de voluntad dar fin al contrato que puede expresarse, ora obligando al trabajador a que presente la renuncia, ora cerrando el local de trabajo, realizando cambio de ocupación malicioso para degradar al trabajador a funciones que no pueda desempeñar o indicándole que no es requerido o disminuyéndole las remuneraciones. Pero en todo caso, y esta es la parte probablemente más relevante del fallo, pero en todo caso es de carácter objetivo y los testimonios, cuando se recurre a ellos, tienen que ser directos y tan suficientemente explicativos y claros como para que no dejen duda de que ocurrió el evento. Tenemos también, señoras juezas, señor juez, el fallo del 21 de enero de 1983, publicado en la Gaceta Judicial, serie 14ª, número 2, página 428-429, que dice: debe probarse el despido sin que baste la falta de justificación por la contraparte, es decir, del empleador, sobre ese respecto haya manifestado, pero que quede como cierto el despido. Esto es importante, este fallo también, porque destaca la necesidad de probarse el despido y relievo esta parte del fallo leído cuando dice sin que baste la falta de justificación por la contraparte que sobre ese respecto haya manifestado. La jueza que emitió el voto salvado
Luego, por Estoy favor. terminando. Sí, Sí, muchas doctor, gracias. sí, pero lo del voto salvado no forma parte de su recurso, No, doctor. sí, sí, yo lo sé, pero en mi argumentación, Que ha en mi- hecho referencia, doctor, ha leído las resoluciones, las sentencias, concrétenos exactamente qué es lo que pide de este tribunal, doctor, para dar por terminada su intervención, por favor. ya, me permite solamente 2 minutos más, Sí, entonces. doctor, está bien. Muchas gracias. Citamos, con esto concluyo. Citamos también en el recurso propuesto los preceptos constitucionales que la mayoría del Tribunal de Segunda Instancia no aplicó. Los artículos 76, número 1 y 82. El primero porque no garantizó el cumplimiento del mencionado artículo 169 ordinal 2 del Código del Trabajo, ni el derecho del representado de comitente a no ser gravado con el pago de una indemnización y una bonificación por un despido que no existió. Y el segundo, porque quebrantó el derecho del club a la seguridad jurídica al no aplicar correctamente dicha disposición legal. Por lo expuesto, pido a ustedes casar la sentencia recurrida al tenor del recurso del club y desestimar el recurso del accionante. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Doctor, la palabra para que conteste el recurso. Así mismo leerlo, que lo haga de la manera. Puede ser más breve. Sí. Desarrollar en el texto. Eso significa el título de un mensaje. Aquí este título dice cese de función. El sentido común, que es un elemento básico de la presunción, tenemos claro que es una habilidad natural y una aptitud intelectual que permite formar un criterio sobre un tema, sobre una cosa o sobre algo. Evidentemente que no existe una fórmula sacramental para despedir a una persona. Basta una frase o expresión que denote que no se lo quiere o no se puede contar con él, o que se le rebaje su remuneración, o se le cambie de ocupación, o se le haga entender que no va a pasar. En el caso presente no está por demás recordar que, conforme consta al inicio de mi demanda, he precisado que el día 12 de agosto de 2019, a petición de la secretaria del señor Nasib Neme, se lo invitó a una reunión a las 13 horas. La señorita Mariuxi Faría lo invitó. En esta circunstancia ha referido el demandante que textualmente dijo el señor Neme, presidente de MELEC en la época: Gustavo, es necesario realizar cambios en la estructura de ciertas áreas como el departamento médico del club, y debido a la situación económica no le puedo seguir pagando los $5,000, pero podríamos llegar a un acuerdo rebajando la mitad del sueldo. Y se dice que hizo un gesto con la mano, así, partido. Obviamente ante ese gesto y esa proposición no aceptó el doctor Peso, y de seguido el doctor Neme, con quien la demanda, le dijo: el señor Neme, entonces quisiera que en todo caso concluyamos sin litigio y sin problemas, para lo cual su liquidación estará a fin de mes, y puede hablar con el señor Luna para que agilice el pago. En esas circunstancias, con ese antecedente, es que se dio el mensaje de datos referido, el cual, valga decir, siempre fue condicionado que se le comunique previamente los valores que le corresponden para mi conformidad. ¿Condicionado a qué? A que obviamente conste en todos los rubros que le correspondían, los del despido intempestivo y los otros rubros reclamados y que han sido reconocidos en el fallo primer tiempo. Este mensaje de datos nosotros lo hemos presentado como prueba, no lo hemos negado, más bien es sustento de que no hubo definitivamente lo que afirma la contraparte. Porque hubo despido. El hecho que le digan a alguien: vamos a recortar tu espacio de trabajo, te vamos a pagar la mitad. ¿Qué significa ello? Evidentemente es una invitación a que se largue, a que se vaya. Como en el caso presente, se lo ha dicho por un lado. Por otro lado, se ha mencionado también que con ese texto está solucionado el tema. No.
El artículo 169 del Código del Trabajo del numeral 2 dice que terminará una relación laboral por acuerdo de las partes. La renuncia no significa terminación de la relación laboral, tanto más que debe ser aceptada una renuncia. En el caso presente, no solo que no existe un texto de renuncia en el expediente, sino que obviamente pues, no está aceptada. Y para concluir, en la declaración, la confesión de declaración de parte rendida por el señor actor, claramente refirió él, cuando se le preguntó de manera concreta, para disipar cualquier duda, ¿usted firmó una renuncia a su puesto de trabajo? No. ¿Usted celebró algún finiquito con el Club Sport Emelec? No. ¿Usted presentó algún desahucio contra el Club Sport Emelec? No. ¿Usted firmó algún documento ante el 10 que indique su salida? No. ¿Usted formalizó, materializó algún acuerdo de terminación de la relación laboral en las circunstancias del 12 de agosto? No. ¿El señor Nassim Neme le manifestó la decisión de pagarle algún rubro por indemnizaciones? Sí, evidentemente. Siendo claro que en las circunstancias del 12 de agosto entendió, lo dijo el señor demandante, que el señor Neme quería terminar la relación de trabajo. Esto es lo que dijo en su declaración de parte el señor actor. Por lo tanto, no hay el mutuo acuerdo, no hay el finiquito, no hay la renuncia. Obviamente aquí juega también, aparte de las otras pruebas que hemos aportado, el 172 del Código Orgánico de General del Proceso. Por último, se ha mencionado sobre que en un fallo que citó la defensa de la contraparte sobre el despido indirecto, este se da cuando se le menoscaba la personalidad del trabajador y cuando se le disminuye la remuneración. Eso es lo que ha pasado. En el caso presente, se le dijo que no se lo podía tener porque se iba a minorar el área médica, que se iba a hacer reestructura y que se le pague la mitad. Obviamente que si eso no se lo entendemos como despido, realmente no sé cómo la parte accionada lo puede tomar. Consecuentemente, señores jueces, en este modo de replicado lo dicho por la defensa de la contraparte, destacando en su intervención exclusivamente pidió que se rechace el recurso de casación formulado por el actor. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Este tribunal entra a deliberar, por favor, al doctor Julio César Roca, que se encuentra conectado. Por favor, no se desconecte, doctor. Nosotros cuando tengamos una resolución, tomaremos contacto nuevamente y nos conectaremos. Por su parte, la parte actora, el doctor Díaz, si sería tan amable de esperarnos. Por favor, todas las cosas. Y no se preocupen, porque como tenemos la otra audiencia en 10 minutos, no vamos a alcanzar a deliberar, entonces para suspender la audiencia para ver una fecha. Señora secretaria, la mañana, disculpa. Y pienso en martes. Señora. ¿25? ¿Ustedes tienen vuelo a qué hora? Tenemos a las 6:30, podemos dar una. Tenemos una a las 2:30, ¿verdad? Tenemos una a las 2:30. Tenemos una a las 2:30. Sí. Es entera esa. Sí. Se termina a las 3:30.
A las 2:30 terminaríamos. se terminaría no sabemos si se termina. Esto sí. ¿De quién es la audiencia? El doctor ya, sí tenemos. Sí, se termina. Sí, se termina. A las 3:30 entonces. Sí, ya sí, pues a las 3:30. Pueden ustedes en la cualquier momento. Claro, por supuesto. Doctor, si puede encender su cámara, por favor. Teniendo en cuenta que tenemos otra audiencia en 7 minutos concretamente, el tribunal va a pasar primero a una audiencia, luego vamos a deliberar. Por ello, suspendemos esta audiencia, siendo además que el Código Orgánico General de Procesos nos permite hacerlo para deliberar y para dictar la resolución correspondiente. La señalamos hoy día mismo, doctor Roca, para las 15:30, a las 3:30 de la tarde. ¿Usted tiene algún problema con ello, doctor Roca? Señora jueza ponente, disculpe, ¿pudiera indicarme qué tiempo tomará el anuncio del fallo? No más de 20 minutos, doctor. No más de 20 minutos. Bueno, haciendo un esfuerzo, podré estar Gracias, presente. doctor. Gracias por el esfuerzo. Gracias a usted. Muy bien, hasta luego. Con el mismo enlace, ¿verdad? Con el mismo enlace, doctor, sí. Ya, muy gentil.